pacientes. Es un marco que nos favorece, es un marco en el que nos podemos apoyar. Por ejemplo, pues, el lema de este año era los derechos de los pacientes sin fronteras, sin que haya límites entre los países. Y sin embargo, en España estamos encontrando que cada vez tenemos como más fronteras, ¿verdad?, entre comunidades autónomas. Parece que caminamos en sentido contrario a lo que en Europa se está caminando. Tenemos que parar esto, tenemos que lograr que las cosas nos alineemos para que trabajemos en el ejercicio de derechos y en que podamos desplazarnos, ir a cualquier lugar ejerciendo ese derecho, bueno, tan elemental como es el derecho a la salud, el derecho a recibir un tratamiento en cualquier lugar que nos encontremos cuando nos desplazamos. Pero también es un momento importante porque estamos creciendo mucho en la capacidad de organizarnos. Las asociaciones de pacientes cada vez están más consolidadas, están más profesionalizadas, mucho más organizadas. Y también porque muchos sectores lo están reclamando. Habéis escuchado las intervenciones. Todo el mundo en este momento ya ve necesaria la participación de los pacientes. Yo creo que esto tenemos que convertirlo en una realidad. El que haya, bueno, pues cierto reclamo de que los pacientes tienen que participar, hasta dónde tenemos que participar, qué tenemos que aportar, qué ámbitos de actuación se va a dejar a los pacientes para realmente intervenir, aportar, decidir incluso en las políticas públicas de salud en el Sistema Nacional de Salud. Bueno, pues sobre esos tres ámbitos me gustaría hablaros, porque todo el mundo dice el paciente es el centro del sistema. Y yo me planteo, bueno, ¿esto ya es una realidad? ¿O todavía cuando vamos a los servicios de salud nos damos cuenta de que otros están haciendo todo y somos meros sujetos pasivos, ¿no? Parece incluso, fijaros, que la palabra paciente viene un poco como el que padece, el que, bueno, pues es receptor de servicios y demás. Quizás es una palabra que tenemos que ir poco a poco superando para ser más agentes, ¿no?, para ser más protagonistas. Este paso de pacientes a protagonistas seguramente es necesario un cambio en la mentalidad de todos, también de los médicos, pero incluso de nosotros mismos, ¿verdad?, de que somos usuarios de un servicio en el que tenemos muchos derechos. Y bueno, ¿y qué tenemos que hacer entonces para lograr pasar de las palabras a los hechos, de que seamos el centro del sistema, como una frase bonita, a una realidad? Decía Einstein que no se puede pretender conseguir cosas distintas si se sigue haciendo lo mismo. Y entonces la pregunta es, bueno, ¿qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que hacer de diferente para cambiar la realidad de las cosas que nos acerquen a esto que pretendemos ser protagonistas de nuestra propia vida cuando tenemos una enfermedad, capaces de afrontar la enfermedad con todo lo que ese reto en la vida nos plantea, y hay un nivel personal evidente que necesitamos que sea protegido, que sea atendido, protagonistas a la hora de controlar, de hacer un seguimiento de los servicios de salud que estamos recibiendo y de participar en su organización, y protagonistas a la hora de decir pues qué queremos que cambie a nivel de la legislación, a nivel de las normas sociales, de cómo nos miran incluso los demás, la propia sociedad, qué tiene que cambiar en esa dimensión social que tiene la enfermedad. Fijaros que hay tres, digamos, ámbitos, tres niveles que yo siempre insisto que tenemos que contemplar en cada uno de ellos decisiones distintas y políticas distintas, porque tenemos derecho a que se proteja esta situación que se plantea cuando a uno le notifican que tiene una enfermedad que, bueno, habrá que manejarla, pero no tiene cura. Eso cambia completamente nuestras vidas, con frecuencia, ¿verdad? Supone muchas veces un impacto tremendo en nuestra vida. ¿Qué va a ser de mí a partir de ahora? ¿Cómo voy a poder organizar? ¿Voy a poder seguir trabajando? Muchos jóvenes se plantean si van a ser uno más, si van a tener amigos, si van a tener una pareja, si van a poder formar una familia, si van a poder estudiar esa enfermedad. Muchos padres
que les comunican que su pequeño tiene una enfermedad crónica, pues qué va a ser de él, si faltamos algún día. La enfermedad crónica impacta de forma muy importante en la vida de la persona. Eso ya es un hecho que tendríamos que plantearnos proteger en sí ese impacto que produce en la vida de la persona. Pero también en el momento del diagnóstico muchas veces nos comunican con demasiada frecuencia de una enfermedad de la que nos empiezan a surgir cantidad de dudas, de la que no teníamos información porque nadie nos había preparado para esto. Claro que todos sabemos que algún día tendremos alguna enfermedad, pero nunca sabemos cuál es la enfermedad que vamos a tener, ¿verdad? Ni nos han preparado para lo que supone afrontar una enfermedad que todos los días, cuando nos levantamos, la tenemos aquí. Bueno, pues desde ese momento del diagnóstico tenemos derecho a una información completa. No es bueno que nos marchemos de la consulta con que nos han dado el nombre de una enfermedad y nos han dicho 4 cosas sobre ella. Eso no es bueno, porque nos vamos con cantidad de dudas y nos vamos generalmente con una gran losa que no nos prepara, al contrario, para afrontar ese reto. Y por eso es necesario proteger el derecho a la información de que el diagnóstico implique no solamente comunicar lo que la enfermedad que tienes, sino profundizar en la información sobre esa enfermedad, a dónde puedes acudir, qué puedes consultar, qué recursos hay en la comunidad, igual hay asociaciones, que ya hay otras personas expertas que te pueden apoyar. Todo esto que implica que de repente no te encuentres desamparado, como muchas veces nos hemos visto. El derecho a la información es una de las claves para ese primer momento en el que parece que todo se te cae encima. O que empieces a preguntar por un sitio y por otro, o ir de un médico a otro, buscando que alguien te informe realmente de lo que pasa en ti. Esto es lo que tenemos que buscar. Pero también, queridos amigos, tenemos el derecho a la formación. Y la formación es imprescindible porque tenemos que conducir a partir de ahora nuestra vida de forma distinta, manejando los síntomas de una enfermedad para que esa enfermedad no se convierta en el centro de mi vida, para que yo pueda seguir haciendo la vida que se hacía antes lo mejor posible, lo más parecido a la vida que hacía antes, y que la enfermedad, pues en vez de ser el centro de mi vida, sea algo circunstancial. Pues vale, soy una persona con esta enfermedad, pero sigo siendo la persona que era. Y para esto tenemos que convertirnos en pacientes expertos. Esto es algo irrenunciable como derecho. Fijaros que estoy hablando de derechos. Hasta ahora se hablaba de enunciados como posibilidades, como buscar. No, yo estoy hablando de ejercicio de derechos. Una vez que tengo una enfermedad crónica, tenemos derecho a la información y a la formación, hasta que me convierta en ese paciente que sé los elementos que debo saber para manejarla en la vida diaria. Porque el 90% o más de nuestra vida discurre fuera de la relación con los médicos o con la enfermería. La enfermedad se está manifestando en la vida cotidiana. ¿Cómo la manejo en la vida cotidiana? En la escuela nos enseñaron, incluso en la universidad muchas veces nos enseñan al manejo de las enfermedades. En la vida cotidiana se habla mucho de los diagnósticos de los síntomas, pero de cómo se maneja, de cómo se afronta, de cómo se lleva bien. No se manejan los clínicos porque tenemos confianza en ellos y porque, bueno, pues en realidad no tenemos criterio. Debemos tener criterio. Y tenemos que tener la información suficiente para que la persona tenga el criterio necesario, que no es saber más que los médicos, pero sí lo suficiente como para tener una opinión clara y contrastada para poder tomar las decisiones que competen a mi futuro, que competen a mi salud. Y esto es algo que tenemos también que profundizar en este derecho, porque también esto supone avanzar en algo que todo el mundo nos habla, la prevención. Pero es que los hábitos saludables pueden conseguir que muchas enfermedades no avancen de forma tan rápida. Los hábitos saludables son una forma de prevención. Y en esto tenemos que recibir también la formación necesaria para que, si no teníamos antes unos hábitos saludables, al menos en el momento que conocemos una enfermedad, ya podamos practicarlos. Esto es un elemento sustancial y muchas veces estamos sobremedicados porque
parece que como tomando mucha medicación ya estamos controlando los síntomas. Quizás muchos de ellos podríamos controlarlos solamente cambiando los hábitos. Somos el país del mundo que más medicamentos consume por persona. Nos dice la Organización Médica Colegial, tenemos que parar esto. ¿Por qué tenemos esta costumbre tan arraigada, ¿no?, de que todo se resuelve con medicamentos? Bueno, pues posiblemente podemos prevenir muchas medicalizaciones si adquirimos hábitos saludables como fórmula de prevención además. Y luego, yo al menos quiero compartir con muchas personas que su enfermedad les produce un cambio en su imagen. Algunas deformaciones, o su piel cambia, o sus manos se agarrotan, o tantas enfermedades que nos ocasionan cambios físicos importantes. Y algunas que nos ocasionan cambios psicológicos también importantes en nuestro comportamiento, que nos desorientamos. Esto no puede ser un deterioro de la imagen de la persona, porque la persona sigue estando ahí. Somos la misma persona que éramos. Y porque la enfermedad esté produciendo cambios en nosotros, no quiere decir que a partir de ahí seamos una persona distinta. Somos la misma. Y por eso, queridos amigos, hay que proteger la imagen. La imagen de la persona con enfermedad crónica es un bien que tenemos que proteger como un paño, porque todos estamos muy preocupados siempre por nuestra imagen, de por la mañana cuando nos levantamos, que nos miramos al espejo, de cómo salimos a la calle, cómo vamos vestidos. Nuestra imagen es muy importante. Y muchas veces parece que cuando tenemos una enfermedad crónica, la imagen no importa. Y proteger la imagen para que el trato que recibimos no sea diferente, mucho menos para que sea un trato discriminatorio, porque muchas veces por nuestra imagen nos aceptan o no nos aceptan, nos contratan en un empleo o no nos contratan. Puedo hacer las cosas que seguía haciendo antes, o bueno, veo que nadie me dice que no, pero no me acogen igual. Y esto a veces hace más daño que la enfermedad. Pues por eso es necesario proteger la imagen, porque tenemos que lograr que toda la sociedad, la mirada del otro, cambie, incluso cambie por ley. Porque nadie puede obligar al otro a mirar de una forma u otra, pero sí puede obligar a no segregar, a no marginar. Y esto es muy importante que avancemos en ello. Pero también en muchas personas supone la cronicidad una pérdida del puesto de trabajo. Porque hay bajas continuadas, porque tienen muchas veces al médico. Las bajas por incapacidad laboral con frecuencia van sumando hasta que llega a la conclusión de que esa persona ya es mejor que se pensione. Bueno, ¿no hay solución? Pues claro que la hay. ¿Por qué no incorporamos a nuestra normativa laboral la baja por cronicidad? Que supondría, pues como ocurre con la maternidad, que no computa como baja laboral y la propia empresa tampoco puede sustituir fácilmente a otra persona sin coste económico. Protegeríamos el derecho de las personas con situación de cronicidad de una forma bastante sencilla y posibilitaríamos que no se produjeran muchas pérdidas del empleo. Bueno, pues fórmulas como esta podrían favorecer la incorporación al mundo laboral, pero también muchas personas tienen dificultades para incluso conseguir el primer empleo y tenemos que protegerlo. El derecho de la persona a tener unos ingresos, a tener un trabajo. Y también de las familias, porque muchas familias tienen que dejar de trabajar uno de los dos cuando su hijo tiene una enfermedad crónica y supone que esa familia tiene muchos menos ingresos y muchísimos más gastos. Consecuencia, empobrecimiento, siempre. Tener que pedir ayuda a los familiares, a los padres. ¿Cuántos padres mayores están sosteniendo con sus pensiones a sus hijos que han tenido en este momento un pequeño con una enfermedad rara, una enfermedad crónica? Son situaciones con frecuencia dramáticas. ¿Cuántos desahucios se han producido en este país de familias que tenían niños con enfermedades crónicas y nadie ha tenido la decencia de analizar eso primero antes de mandar a la policía a echarles? Esto es un drama que tenemos que
que proteger porque con demasiada frecuencia la pobreza, queridos amigos, está ligada también a la cronicidad, a que los ingresos que tenemos son insuficientes para poder garantizar el alimento, el vestido, la vivienda y siquiera últimamente con los recortes para comprar los medicamentos o aquellos tratamientos que son imprescindibles para mantener a raya mi enfermedad. Tenemos que luchar contra la pobreza que está ligada a la cronicidad. Y esto es por lo que estamos reclamando que haya una ley. Una ley que proteja la cronicidad, como ya se hizo en su momento en el siglo pasado, en el año 82 del siglo pasado, cuando nos dimos cuenta que había que proteger la discapacidad, que antes tenía otros nombres mucho más raros, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta de que era una situación protegible. O en el 2006, que nos dimos cuenta de que había que proteger la situación de la dependencia, de que otra persona se tuviera que hacer cargo de apoyarte para desenvolverte en la vida diaria. Bueno, pues nos falta, diríamos, una pata, doctor Nico, o nos falta algo más grande, ¿verdad? Que es proteger lo que más de 10 millones de personas tienen en nuestro país, que es la cronicidad. Para proteger estas cosas que estoy diciendo, y seguramente que si nos ponemos a trabajar podríamos recoger muchas situaciones, pero también, porque de todo esto que nos están hablando, de los planes de cronicidad, del empoderamiento del paciente, queridos amigos, eso no se va a dar nunca si no se protege a la persona. Porque el punto de partida de cualquier política que quiera tener éxito es que la persona esté protegida, que esté empoderada, que ella misma tenga esa capacidad porque le hemos puesto los medios. Estas cosas no se consiguen si no tenemos en cuenta que la clave de todo esto es el protagonista, la propia persona. Y a la persona hay que protegerla. Y si no lo hacemos, todo lo que estamos diciendo en estas mesas va quedando en lo que decía Einstein, ¿verdad? ¿Cómo vamos a conseguir cosas diferentes si seguimos haciendo lo mismo? Pues no se conseguiría. Solamente si avanzamos en estas políticas y en una ley que reconozca la cronicidad, podremos seguir en esta ruta de empoderamiento de la persona. Bueno, pues otro nivel importante, tenemos que estar y conseguir presencia para hacer seguimiento en los servicios de salud que recibimos, porque todo el mundo ya lo reconoce, que la participación de las personas como usuarias de los servicios es necesaria. Algunos dicen que ya es imprescindible, es verdad que es imprescindible, pero todo esto hay que darle forma, porque yo cuando digo, bueno, pero es que esto supone que queremos estar en los comités de dirección de los hospitales, y a algunos se les abren los ojos. ¿Cómo que? Claro, es que igual nos interesa a los pacientes que en vez de hacer hospitales que cuestan docenas de millones de euros, después vamos a la consulta y nos regatean los medicamentos. Igual no sería tan necesario invertir tanto en los ladrillos y sin más en los medicamentos. Igual nosotros preferimos que toda la información se comparta para que cuando vamos a otro hospital rápidamente con nuestra autorización se pueda entrar en el sistema y saber si somos alérgicos a un medicamento, por ejemplo, la enfermedad que tenemos, porque igual estamos inconscientes y no podemos explicarle al doctor que nos atiende en urgencias todo lo que son nuestros antecedentes clínicos. ¿Por qué en España, con los medios técnicos que tenemos siendo un país desarrollado todavía, son incompatibles entre las comunidades autónomas, incluso dentro de comunidades autónomas, la información entre los hospitales? Bueno, pues sobre todo esto tenemos que decir los pacientes mucho, claro, y para eso tenemos que estar donde se toman las decisiones y donde se van a definir los presupuestos a dónde van, pero también tenemos que estar en los comités de ética. Ya se ha abierto una pequeña puerta para los comités de investigación en fármacos, ¿verdad? En investigación biomédica. Bueno, pues ya se tiene en cuenta que los pacientes tenemos que estar, pero tenemos que estar no solamente en eso, tenemos que estar en todo lo que supone aportación para mejorar las prácticas. Porque claro, también sobre cómo
vamos deambulando de un lado a otro, que a veces tenemos que coordinarnos en ese sistema porque tenemos que llevar el informe a aquel médico porque no le ha llegado, porque tenemos que ir de un lado a otro toda una mañana por el hospital. Hombre, igual tenemos que, después de decir, coordínense ustedes, vamos a ver cómo logramos que no me hagan venir 3 veces para repetir pruebas, para volver a traer, cuando todo esto en media mañana se podría solucionar. Y otras tantas cosas que, como usuarios, como personas que estamos, bueno, pues viendo detrás, digamos, de quien está organizando el sistema, tenemos otra percepción. Bueno, pero también tenemos que estar en la atención primaria. Por supuesto, lo hablaremos en el Congreso, en los foros, ¿cómo vamos a potenciar la atención primaria? Una clave, que estemos los pacientes. Es una forma de empezar bien, que estemos los pacientes en los centros de salud. Claro que los centros de salud son muy importantes para nosotros. Claro que hay que evitar ir tantas urgencias si logramos que la atención primaria tenga los recursos necesarios. Pero para esto, los pacientes tenemos que estar presentes en la organización de los servicios de la atención primaria, porque la atención primaria que necesitamos tiene que estar además mucho más conectada con los servicios sociales. Tenemos que lograr trabajar en red, trabajar en equipo. Tenemos que hacer que todo esto sea mucho más eficiente, porque nuestras enfermedades muchas veces están conectadas con otros servicios que necesitamos. Y la atención primaria es sin duda el canal a través del cual podemos conseguirlo facilitar. Bueno, pues todo este tipo de cosas son las que nosotros podemos ir avanzando con nuestra presencia, incluso en mejorar la relación con nuestros médicos. Necesitamos más escucha. Y para eso, los médicos tienen que tener más tiempo para escucharnos. Porque avanzar en la medicina personalizada supone conocer mejor cómo se da la enfermedad en ti. Ya sabemos que la enfermedad manifiesta los síntomas, pero en cada persona se manifiesta de forma diferente. Y es clave para eso que el médico tenga tiempo. En Cantabria, ayer anunció el gobierno que pasaban de 8 a 10 minutos del tiempo de atención a los pacientes en atención primaria. Bueno, en esa línea tenemos que ir. Yo diría que el tiempo es suficiente, no podemos limitarlo, ¿verdad? Hay personas que pueden necesitar, desde luego, 20 minutos y otras menos, pero en todo caso es imprescindible avanzar en la personalización. Y un tercer nivel importantísimo, porque todo esto hace falta para producir cambios globales también, cambios importantes. Y claro, si el barómetro que hacemos cada año es crónico, se manifiesta cada vez de forma más clara la preocupación que tenemos los pacientes de las diferencias entre comunidades autónomas. Que tu enfermedad tenga solución con un tratamiento innovador en una comunidad y en la tuya todavía no. Que se estén curando personas porque reciben un tratamiento en un hospital y sin embargo a 100 kilómetros ese tratamiento todavía ni se le espera. Esto no puede ser. Tenemos que lograr que la cartera básica, la cartera común del Ministerio, nos garantice a los pacientes que la misma enfermedad es tratada de igual manera con los medicamentos, con los tratamientos más innovadores. ¿Esto se puede hacer? Sí. ¿El Ministerio de Sanidad tiene herramientas para eso, legales? Sí. Tiene la cartera básica, que es la que obliga a todas las comunidades autónomas a cumplir con esos medicamentos, con esos tratamientos. Y conseguiríamos, queridos amigos, que todos los españoles tengamos el mismo derecho al acceso a la salud. Esto es algo a lo que no debemos de renunciar nunca. Porque si algo es conocido cómo se puede tratar, pues hombre, que llegue a todas las personas. Parece de lógica, ¿verdad? Pues esto no se está produciendo en nuestro país y nuestra participación, nuestra incidencia es vital, porque fijaros, a nivel europeo estamos consiguiendo que la normativa sanitaria transfronteriza nos garantice que podemos ir a cualquier país de Europa y recibir el tratamiento que necesitamos, porque estamos desplazados, porque estamos viajando, porque nos ha ocurrido estando en otro país, y ya en otro país se compensan esos gastos. Incluso
Una normativa reciente, que es del 2011 y en España se incorpora en el 2014, ya nos permite ir a un especialista en Alemania, que sabemos que es un buen especialista. Si el tratamiento que se requiere es muy caro, hace falta autorización, pero la consulta se puede hacer. Incluso el propio paciente puede tomar encima, se embolsa el pago y luego se reintegra. Bueno, pues estamos avanzando de forma significativa en Europa y en España está ocurriendo justamente al contrario. Cada vez más tenemos que ir a inspección para que las derivaciones a los centros de referencia, a otros especialistas en otras comunidades, cada vez más nos regatean si estamos en otra comunidad la atención, incluso los medicamentos. Bueno, este fármaco se lo tiene que dar en su comunidad, vaya a su comunidad que ahí se lo van a dar, claro. Pero yo lo necesito ahora porque estoy aquí de vacaciones 15 días y no es lógico que me tenga que volver a mi casa para recibir el fármaco. Por eso necesitamos una normativa que nos garantice este derecho de ser atendidos en cualquier comunidad autónoma de igual manera que somos atendidos en la nuestra sin que nos regateen los tratamientos o los medicamentos. Bueno, estamos en una expectativa en este momento, yo creo que para muchas enfermedades ilusionante. Hay avances muy significativos en tratamientos y medicamentos que pueden curar enfermedades que hasta ahora son incurables. Algunos no las curan, pero las paralizan, que ya a veces dices, bueno, por lo menos me conformo si esto no evoluciona más. Bueno, y sin embargo nos estamos encontrando que viviendo este momento histórico de ilusión hay demasiadas trabas presupuestarias, sobre todo, de autorizaciones de los medicamentos de última generación, de argumentaciones que nos dan de que no hay presupuesto a nivel del ministerio, a nivel de comunidades autónomas, incluso a nivel del propio hospital. Necesitamos sin duda un cambio de visión de este tema. Esto es algo tan importante como que una sociedad que no es capaz de invertir en la salud de sus ciudadanos ha perdido el norte. ¿Cómo es posible que una sociedad esté invirtiendo en infraestructuras del agua, en aeropuertos que apenas se utilizan y sin embargo no se plantee un plan de Estado para invertir en los medicamentos que pueden curar enfermedades que durante milenios eran intratables? ¿No tiene sentido que invirtamos de nuevo en infraestructuras y no invertamos en la salud? La salud es el mayor patrimonio que tiene una sociedad, que tiene un Estado, porque los ciudadanos, si tenemos salud, trabajamos, contribuimos, pagamos los impuestos, tenemos vida activa, y sin embargo, si no tenemos salud, dependiendo del sistema, producimos más gasto. Vamos a ver, si esto es algo transversal, la salud no es un tema solamente del Ministerio de Sanidad, la Consejería de Sanidad, del hospital. La salud la disfrutamos en toda nuestra vida, en el trabajo, en la vida cotidiana. Y esto se tiene que entender así, que invertir en salud es siempre rentable. Pero es que además la salud es algo mucho más que el Ministerio de Sanidad. Por eso tienen que hacer números en conjunto. Pero todos los ministerios, el trabajo también, porque se van a lograr muchas pensiones. Y también en la Hacienda, porque tendrá más ingresos seguramente. Pero, sobre todo, porque los ciudadanos somos lo más importante que tiene que proteger el Estado. Y nuestra salud, lo más importante. La salud y muchas veces incluso la vida, ¿verdad? Por eso te estamos pidiendo que la salud forme parte de la política con mayúsculas, así de grande. Porque se trata de lo más importante a lo que los gobiernos se pueden dedicar. Y tengo que deciros que echamos muchísima en falta que en todo lo que se está negociando y demás, que se hable de la salud, se habla de sillones, se habla de muchísimas cosas, pero la salud, si os fijáis, casi nunca. Y esto es dramático que está ocurriendo en este momento. Por eso necesitamos cambiar la normativa para que los pacientes estemos en la toma de decisiones. Fijaros en el cambio. Bueno, pero entonces, ¿qué queréis? Queremos que no se haga nada sin nosotros. Que sea preceptivo por ley y en toda la normativa, tanto estatal como autonómica, se cambien las leyes para que los consejos que se creen no sea que alguien que no somos nosotros presida el consejo y nos cuente lo que hace. No, señor, eso no es un consejo de pacientes. Un consejo de pacientes es cuando tú tienes que tomar una decisión política
Y es preceptivo que se consulte a los pacientes y que se tenga una opinión dictaminada por los pacientes. Eso ya cambia las cosas, ¿verdad? Que tú antes de tomar una decisión política o como gestor tengas la necesidad, porque la ley te lo requiere, que tengas el informe con la opinión que tienen los pacientes. Eso sí es participar en la toma de decisiones. Porque tenemos que superar esta cultura de que se hable permanentemente de nosotros. Y ojo, que no se le llene a nadie la boca de que los pacientes somos muy importantes, que somos muy necesarios. Si nos quedamos en eso, que se trata de que no se haga nada para nosotros sin nosotros. Así de sencillo. Y nosotros tenemos que generar este modelo de participación activa. Fijaros, empezaba, y ya voy terminando, diciendo, encantado de ver tantas personas con experiencia de toda una vida y con experiencia de manejar enfermedades durante muchos años. Estamos gente muy experta aquí, que sabemos lo que estamos hablando, ¿verdad? Y esto no supone solamente que nos lo reconozcan, sino que nos escuchen. Antes de tomar las decisiones, tienen que escucharnos. Por ley. No porque alguien que es muy majo nos escucha. No, porque las normas exigen este modelo de participación de las personas usuarias en la toma de decisiones. Y para eso, queridos amigos, el movimiento asociativo tenemos un reto muy importante. Porque todo esto es una gran responsabilidad. Tenemos que ir con propuestas. A veces habrá que ir con protestas, pero también tenemos que ir con propuestas. ¿Cuáles son las soluciones que vemos factibles nosotros? ¿Cuáles son las que nos interesan para conseguir la sostenibilidad del sistema? Claro, nos dicen, y nos decía en este momento en la mesa también, el 80% del consumo del gasto sanitario lo consume la propia cronicidad. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo podemos racionalizar este gasto sanitario desde la opinión de los propios usuarios, que seguramente va a ser muy enriquecedora. Y en este congreso yo os invito a que aportéis, porque queremos profundizar para hacer estas propuestas. Pero también tenemos que lograr trabajar juntos, trabajar unidos. Es muy importante que nos vean unidos, que la voz de los pacientes sea compartida y que vayamos haciendo propuestas que hemos consensuado. Es muy importante que hagamos los debates necesarios para consensuar. Esta línea de trabajo, bueno, este tema que a todos nos interesa, pues también, olvidándonos de que nuestra enfermedad, claro que nos preocupa nuestra enfermedad, pero tenemos tantísimas cosas en común, que es la cronicidad y lo que eso implica, que podemos hacer muchas propuestas juntos. Por eso la unidad, más que nunca, es una necesidad que tenemos los pacientes. Y para eso tenemos que avanzar también en la cultura, digamos, organizacional. Nos hemos profesionalizado, hemos avanzado bastante, tenemos muchos líderes ya también expertos en el movimiento de pacientes. Bueno, pues quizás necesitamos avanzar en tener códigos de buenas prácticas, códigos éticos que nos marquen un poco líneas de cómo democratizar más las organizaciones, de cómo producir los relevos de los propios dirigentes, que no estemos toda la vida los mismos, de cómo lograr que marquemos una pauta de independencia absoluta, de que no tengamos nadie que nos presione, que decida por nosotros y que tengamos completa autonomía, completa independencia como movimiento de pacientes y desde luego avanzar en la colaboración, de hacer alianzas, de trabajar en red, de trabajar en equipo, porque la que nos espera como expectativa, como buena expectativa, es muy importante y la consecuencia tiene que ser que se nos vea así por la sociedad, por los responsables sanitarios, por los responsables políticos. Voy terminando. Los retos, en todo caso, como veis, son muy importantes, pero son imposibles de alcanzar individualmente. Cada asociación por su cuenta no consigue esto, queridos amigos. Esto solamente se consigue si trabajamos todos a en un esfuerzo seguramente que titánico. El rector médico me decía, Tomás es una persona que no para, es que en este momento no nos podemos parar porque es nuestro momento. Y yo quiero que tomemos conciencia de ello, que cojamos las riendas. En este momento nosotros, que cojamos las riendas porque, como decía al principio, se nos ofrece esta oportunidad, que no se pase este tren, que no defraudemos las expectativas que está creando con la participación de los pacientes. Porque tenemos que asegurar que la sanidad siga siendo universal, gratuita para todos
y que sea un servicio público, ¿de acuerdo? Y esto que hemos logrado hay que mantenerlo, pero además tenemos que conseguir que sea absolutamente sostenible, incluso ampliar a los servicios sociales para que sean sostenibles, porque para la cronicidad los servicios sociales son también muy importantes. No nos quedamos solamente en la atención clínica. Y esto, sí, queridos amigos, solamente se puede hacer si trabajamos todos juntos. Es, por tanto, sin duda, nuestra hora. Es la hora de los pacientes. Solamente nos queda poner en marcha todas nuestras capacidades, todo lo que nosotros podemos aportar, cada uno individualmente, pero juntos vamos a crear ese movimiento de participación que en este congreso queremos avanzar y seguir profundizando en ello. Y yo me gustaría, con todo el cariño, contar con todos vosotros, con todos ustedes. Muchas gracias.